buenos días. Estamos acá para asistir a una conferencia que va a dictar el maestro Edgar Alandia sobre el sonido autógeno. Esta es una de las clases magistrales que son parte de las jornadas de música contemporánea que viene organizando ABAICAM desde hace 16 años en forma continua en Bolivia. En ese sentido, quiero ceder la palabra al presidente de ABAICAM, el maestro Alberto Villalpando, para que haga las palabras introductorias de orden. Adelante, maestro. Gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase magistral organizada por ABAICAM como parte de las Jornadas de Música Contemporánea 2020. A mí me gustaría salirme un poco de lo protocolar y contarles una pequeña historia como motivación a esta clase. Hace muchos años, hablo del año 67, yo estaba de visita en el Conservatorio Nacional de La Paz con don Humberto Vizcarra Monge. El conservatorio era una dependencia de una oficina que yo dirigía en el Ministerio de Cultura. Habíamos terminado ya de ver los problemas que nos atingían y en eso apareció la secretaria indicando que había un señor que quería visitar a don Humberto. Hizo pasar al señor, que venía acompañado de un joven, y él contó que este joven, que era hijo suyo, estudiante de música, le gustaba componer. Y acto seguido nos pidió que le oyéramos al piano. Eso sucedió y el joven tocó una pieza relativamente extensa de unos 6-7 minutos, que era muy atractiva, muy dentro de los moldes románticos, en fin. Cuando terminó, don Humberto Vizcarra, que era un hombre muy peculiar, le dijo: mire, señor, le dijo, de jóvenes hacemos tantas cosas, uno escribe poesía, otro escribe música, pero a la hora de la hora eso pasa y uno se olvida de esas veleidades juveniles. El señor se fue juntamente con el joven y yo me despedí de don Humberto acto seguido y bajé detrás de estos visitantes y me acerqué a ellos en la calle y le dije al señor y al joven que a mí me había hecho mucha impresión lo que tocó este pianista y que el año siguiente, es decir, el año 68, yo iba a abrir una cátedra de composición en el conservatorio y que podía venir el joven y experimentar a ver qué sucedía. Evidentemente así se produjo y juntamente con Carlos Rosso, Justino Segarra y otro muchacho, José Llanos, estos 4 jóvenes hicimos los inicios de la composición. El joven en cuestión hizo un ciclo de piezas para piano muy atractivo. Se mostraba muy reacio a las tendencias de lo que en esa época se llamaba música moderna o música contemporánea, en fin. Terminado el trabajo de ese año, se fueron de vacaciones y después supe que este joven se había ido a Italia a estudiar composición. Se trataba justamente de Edgar Alandia, a quien tengo el gusto de presentarlo a ustedes para que nos dé ahora esta clase magistral. Él se ha convertido en un compositor sumamente importante en Europa y obviamente en nuestro país. Y para nosotros es un gusto enorme tenerlo
en estas jornadas de música contemporánea 2020 y ahora lo acompañamos en esta clase que va a versar sobre la obra que él hace. Y bueno, gracias Edgar, gracias a todos los presentes. Adelante, por favor, gracias. Bueno, don Alberto, Gabriel, gracias y qué buena memoria. En realidad, al margen, como dijo usted, del protocolo, yo iba a empezar justamente agradeciendo a Alberto Villalpando porque es una de las personas que ha determinado mi decisión final de dedicarme a la música y a la composición específicamente. En esos meses que estuve en La Paz, Alberto Villalpando se distinguía por su sencillez, su entusiasmo y su disponibilidad hacia nosotros, los alumnos, ¿no? Y para mí era algo muy especial porque obviamente mis contactos precedentes, como contaba con personas que en nuestro imaginario eran importantes, no fueron experiencias muy felices, pues te desalentaban, te desanimaban. Entonces encontrar una persona que se entusiasme en lo que uno hace era pues muy gratificante y daba coraje. Entonces, la chispa que determinó, estaba yo indeciso, ¿no? Yo salí bachiller el año anterior, dije, me tomo este año, vamos a ver qué pasa con la música, si sí o si no. Y si no, bueno, me vuelvo pues a Oruro a ser ingeniero, ¿no? Ese era el destino de los orureños. Entonces, en que estamos en La Paz, hubo un estreno de una composición de don Alberto Villalpando, un concertino para piano y orquesta, que tocaba Teresa Laredo, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, esa fue la chispa, el detonador, porque sí dije, entonces sí, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto. Y siempre he sido una persona reflexiva en cierta medida, muy dubitativo, pero al mismo tiempo la duda incita a la reflexión. También me daba cuenta de la precariedad de la situación, no pedagógica, digo, educacional, ¿no? En el sistema. El conservatorio era una institución en la que don Alberto era director, pero era director de paso, seguramente como todos los directores, pues. Entonces dije, sí, me quiero dedicar a esto, pero tengo que ir a un lugar donde pueda empezar y pueda terminar. Y esa fue la idea por la que se decidió que yo me fuera a estudiar a Italia, ¿no? Entonces, de hecho, Alberto Villalpando es culpable de todo lo que van a oír. Bueno, para empezar, yo quisiera un poco contextualizar un poco la cancha en la que me he movido, ¿no? Los márgenes, las referencias que han sido como los límites o los rieles en mi camino, han sido siempre la idea sobre cultura y arte, ¿no? Los interrogativos, ¿no? Más que respuestas, los interrogativos que me he puesto sobre la cultura y sobre el arte. Justamente en esos meses que estuve en La Paz, don Alberto, no sé si recuerda, invitó a dar una pequeña charla a Jaime Sáenz en el conservatorio. Y Jaime Sáenz, hablando de cultura, me acuerdo muy bien, dijo, la cultura no es entender, es comprender. Que entender y comprender no son sinónimos, porque para comprender
hay que pasar por la experiencia. Esa fue una luz para mí. Porque, bueno, comprender y pasar por la experiencia lleva al conocimiento, ¿no? Y la cultura finalmente es el conocimiento de las experiencias que vivimos, de las cosas que vemos, de las cosas que leemos, de las cosas que comemos. Y además fue un encuentro muy agradable con Sáenz, porque Sáenz era amigo de mi papá. Yo mis primeros 6 años viví en La Paz y Jaime Sáenz, entre los amigos, como era adepto al traguito, pues le conseguían trabajos y después de unos días perdía su trabajo e iba a almorzar, a comer en la casa de los amigos. Y cuando llegaba a mi casa, yo era un chico de 4 años, 5 años, llegaba con una voz gruesa y yo soy un vampiro, yo vivo la noche y me aterrorizaba, pues me aterraba. Y yo era un chico enfermizo, entonces era muy mimado. Y le decía a mi hijo, tu hijo va a ser maricón. Y así que yo cuando veía a Jaime Sáenz me metía bajo la cama. Encontrarlo después ya de joven adolescente, charlamos y nos reconocimos y compartimos algunos cafecitos también en La Paz. El otro tema que me ha siempre apasionado un poco por cuestiones inclusive familiares ha sido la idea del arte, ¿no? Arte en general. Y lo que he llegado a entender, con toda la relatividad del entendimiento, es que el arte requiere de autenticidad, ¿no es cierto? No es un artefacto. Decía Giuseppe Verdi, no es importante lo bello, lo importante es lo verdadero. Yo añado que lo auténtico es de por sí bello, ¿no? Entonces, en esa idea del arte como algo auténtico, encaja una definición de una escritora francesa que se llama Muriel Barbery, que dice, el arte es emoción sin deseo. Es el momento que uno está golpeado por algo, es bastante cierto, ¿no? Que el momento de la emoción es el momento en el que uno está. ¿Cuántas veces haciendo un problema de matemáticas o de física en el colegio, durante la emoción es durante el ejercicio, uno suda, se equivoca, borra, haré, no haré, llegaré al resultado. No es tanto llegar al resultado cuanto el momento emocionante es el momento del trabajo. Y eso pasa también, o me pasa en todo caso, en la composición. Es indudable que si el resultado final me gusta y el resultado final finalmente tiene éxito, es obvio que a uno le satisface. Pero el momento realmente emocionante, el momento en el que uno vive la emoción verdadera, es el momento en el que uno está resolviendo los problemas de la composición del trabajo. Y otra definición de arte también que me parece muy atinada es esta de Paul Klee, un pintor, que dice que el arte no reproduce lo que se ve, más bien hace visible lo que no llegamos a ver. Me parece muy lindo esto porque eso me ha llevado casi de manera natural, no a hacer fotografías, no a hacer postales, no a hacer fotografías, más bien lo que hago son radiografías, que no son muy atractivas, pero a veces revelan cosas más profundas de lo que puede revelar una fotografía, ¿no? Y inclusive la suerte de haber vivido años y haber estudiado en una ciudad como Roma, llena de arte de todas las épocas, pues te da esa posibilidad de tocar con mano esas ideas que de alguna manera te llaman la atención. Por ejemplo, hay un pintor que se llama Caravaggio, está entre 1500 y 1600, que
que es un pintor magnífico. A ver, vamos a ver si se puede ver. ¿Se ve? Perdón, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí, maestro, sí se ve. Ya, si ustedes ven este cuadro, ven cantidad de detalles perfectos, proporciones, expresiones. Fíjense, cada personaje tiene una expresión diferente, la mirada hacia un lado, a otro lado. Pero finalmente, ¿qué es lo que está pintando Caravaggio? En mi opinión, lo que está pintando no son las figuras, no son las miradas, está pintando la luz. Fíjense que el elemento clave de este cuadro es la luz, ¿no? Que para mí es una idea extraordinaria, en mi opinión, porque si me dieran un papel blanco y me dicen pinte la luz, yo me quedo opa, no sabría qué hacer. Entonces, cómo a través de una escena como esta, perfectamente desarrollada, está expresando un concepto mucho más interesante, mucho más profundo, como puede ser ese de la luz, ¿no? Que es uno de los elementos, uno de los parámetros del arte pictórica, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que me han llamado la atención y que, como les decía, tengo la suerte de poder vivir viviendo en una ciudad como Roma. Pienso que el arte se expresa por sus propios medios, ¿no? La música se expresa sonando, ¿no? La pintura con los colores y la literatura, la poesía con las palabras, ¿no? Hay una anécdota muy interesante. Este escritor, novelista siempre del 600, Torquato Tasso, escribió esta novela que es la Jerusalén Liberata, la Jerusalén Liberada. Entonces, esa novela empieza con de caballeros, doncellas y batallas yo cuento. ¿No? Entonces, este señor ve el cuadro de Velázquez, que es Las Meninas, en el que el pintor no es un espectador de la escena, está dentro del cuadro. El pintor es un protagonista del cuadro, está pintado dentro del cuadro. Se impresiona tanto que cambia en la segunda edición de su novela. Y en vez de poner de caballeros, doncellas y batallas yo canto, pone los caballeros, las doncellas y las batallas yo canto. Cambia la primera palabra. Y de hecho, en lugar de ser uno que cuenta de cosas, es uno que está en el cuento. Entonces, esas son algunas de las cosas que me hacían reflexionar sobre qué es lo que había que hacer dedicándose a una actividad, entre comillas, artística, ¿no? Imagínense Cervantes cuando empieza el Quijote que dice en un lugar de la Mancha y te da una idea geográfica y sigue con el cuyo nombre no quiero acordarme y te deja en el aire, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el lugar de la Mancha? Ese lugar es la imaginación, porque tú de pronto estás en un lugar, pero no estás en ningún lugar. Entonces, estos pequeños detalles que yo les cuento, y muchos más, obviamente, son los que me han un poco influenciado, digamos, o me han despertado mi curiosidad en lo que fue después el hacer música, ¿no?
Entonces, yo digo, pienso que la música es un lenguaje, obviamente. Y su materia prima es el sonido. ¿No? Pero todo lenguaje para ser tal tiene que tener un código, ¿no es cierto? Un código de desarrollo, de expresión para entenderse, ¿no? Si yo no comparto, si yo no sé el japonés, es difícil que yo entienda a un japonesito hablando su idioma, ¿no? Tengo que saber el código para entender qué es lo que está diciendo. Entonces, de hecho, se determina una verdad que a veces molesta, ¿no? O sea, la música comunica solamente relaciones entre los sonidos. ¿No? Expresa mil cosas, pero no las comunica. La música no comunica emociones. Y la música provoca emociones, que es mucho, mucho más interesante, ¿no? Si yo soy un compositor y llevado por ciertas emociones, escribo una cierta cosa, el ejecutante, a su vez, va a reconstruir esa composición con sus emociones, no con las mías. Y cuando toque en público delante de 1000 personas, cada una de esas personas va a tener una emoción diferente al oír al pianista tocar. Entonces, entre la emoción que yo he tenido y la emoción que ha percibido o que ha despertado en el público, hay una diferencia enorme. Por lo tanto, la música la podemos compartir en cierta medida entre compañeros de trabajo, pues entre músicos, ¿no? Porque entre músicos conocemos el código y podemos apreciar, podemos discutir, podemos cuestionar y podemos especular sobre el desarrollo de las ideas que se llevan a través de la música. Lo que quiero decirles es que de tanto en tanto, si tienen preguntas, las vayamos haciendo poco a poco para no dejar todo para el final, que de repente uno pierde el hilo también, ¿no es cierto? Es tan cierto esto del código y tan cierto cómo la comunicación es en cierta medida no es una cosa evidente, que hasta en la buena música popular se da. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la canción muy famosa de los Beatles de fines de los años 60, que es All You Need Is Love, que empieza con una fanfarra que toca la marsellesa, pam, 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 love, love, love. Entonces, si ustedes piensan en esos años, una de las ideas que tenían los jóvenes era esa del amor libre, el free love, ¿no es cierto? Y como en este caso, el símbolo universal de la libertad es la marsellesa. Entonces, el free te lo dan tocando la marsellesa y el texto dice love, love, love. Ahí está, free love, ¿no? Más allá de que la canción sea bonita, más allá de que la canción te guste, lleva por dentro algo más, ¿no? Algo más que, obviamente, un habitante de Alaska o de Patacamaya de repente nunca han oído la marsellesa y no van a entender ese mensaje, ¿no? Obviamente. Entonces, el código es siempre algo que está muy relativo, es muy relativo y involucra a los iniciados al juego, digamos, ¿no? Los que saben jugar el juego. De alguna manera eso nos compromete más, ¿no? a los músicos. Entonces, yo no diría que la música es el idioma universal.
que yo creo que es universal porque muy pocos los entienden. El idioma universal es el fútbol. Si piensan bien, y no es una broma, porque el fútbol tiene un código muy esencial, muy simple. Los azules van a la derecha, los rojos van a la izquierda, pateando la bola, tratando de meter eso dentro del arco. Ese es el código. Obvio que hay 1000 detalles, el offside, el foul, y que podemos no saber, eso no vamos a llegar a entender. Pero grosso modo entendemos la dinámica del juego y de pronto a uno le gusta el color azul, entonces empieza a hacer barra por el azul y a sudar y a darle para el azul, ¿no? Entonces, el truco un poco es ese, yo creo, ¿no? En lo que va de tener que hacer música, tratar de inventar códigos, o sea, estrategias relativamente simples, ¿no? Que no es lo mismo que banal, simple no es igual que banal. La simplicidad yo creo que es más bien el estadio más profundo de la especulación, ¿no es cierto? Uno va descartando hasta que llega a algo que no puede descartar porque es la esencia del asunto. Y si uno logra llegar a eso, es a lo mejor pueda escribir, pueda hacer algo que tenga una posibilidad de ser entendida, ¿no es cierto? Otro asunto que vale la pena charlar es los elementos en los que se desarrolla la música, que son el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Respecto al espacio, se puede hoy día hablar, hay música espacial, hay con los altoparlantes, se hace espacialización, se hacen muchas cosas, pero sin llegar a eso, baste pensar a la música sinfónica, a la música de cámara. Son dos ambientes, dos espacios diferentes que determinan además esa posibilidad de tener grupos más o menos grandes y obviamente una orquesta, por ejemplo, requiere una escritura de un cierto tipo porque no puede ser la misma cosa que hace un solista, una fila de 24 violinistas tienen que hacer una cosa relativamente más simple. Entonces la escritura misma, el espacio determina el tipo de escritura, ¿no? Y el otro elemento que es, quién sabe, más delicado es el tiempo, ¿no? Como todos ustedes saben, como todos sabemos, el tiempo transcurre en una dirección única, que es la que va siempre hacia adelante. Desgraciadamente, uno se hace viejo irreversiblemente. El tiempo va transcurriendo hacia adelante y lo que yo estoy diciendo ya pasó y lo que voy a decir yo no lo sé. Y el oyente o quien me oye relaciona lo que yo voy diciendo a lo que he dicho. Entonces, en la música es mucho más delicado y mucho más importante este equilibrio, porque el oyente va oyendo y relacionando lo que oye, relacionando a lo que ha oído. Entonces, la manera de equilibrar este parámetro, el instrumento del que nosotros disponemos como seres humanos es la memoria. Entonces es necesario que en escribir música uno tenga en cuenta el equilibrio entre lo que es la información y la memoria. Cuando digo información me refiero a las señales sonoras que yo pongo en juego, ¿no? Ta, 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 tan, es una señal sonora. Pero esa señal solita no vale mucho respecto a todas las señales que yo estoy oyendo. Entonces tengo que tener una estrategia
para que esa señal se codifique en la memoria, se plasme en la memoria. Y en este caso, Beethoven lo que hace es repetir 16 o 17 veces la misma señal, ¿no? Pa, 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 pan, pa, 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 pan, pa, 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 pan, pa, 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 17 veces. De manera que luego cuando está y entonces el oyente recupera de su memoria el tiempo, el parámetro del pasado, ¿no? Y entonces yo creo que esos dos elementos de la información y de la memoria son determinantes en la comprensión de una obra musical. Ese es un equilibrio muy delicado que nadie puede enseñarnos, pues, porque es muy, muy personal. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad y una capacidad perceptiva diferente. Lo que sí se podría hacer o lo que yo podría aconsejar de alguna manera a los compositores jóvenes es que traten de tener mucho en cuenta salir de sí mismos e imaginarse como oyentes por la primera vez. Es un ejercicio no fácil, pero vale la pena para tener un equilibrio, porque si yo doy muchas informaciones muy seguidas para no ser repetitivo, para no ser aburrido, acabo dando demasiadas informaciones, entonces el oyente no capta, no llega a captar nada y después de 1 minuto y medio, 2 minutos ya está mirando el techo, se está mirando los zapatos, está pellizcando a la vecina, en fin, es otro cuento, ¿no? Y lo mismo pasa cuando la información es demasiado persistente. Entonces, ya que se hace obvia y el oyente igualmente se distrae, ¿no? A este punto yo, antes de empezar a lo que atañe a lo que yo hago específicamente, daría 2 definiciones de lo que podría ser la música, ¿no? La música puede ser la articulación, porque tenemos 2 elementos, tenemos 2 elementos en el hacer música. Una que es el pensamiento, o sea, la organización del material sonoro, y el otro elemento obviamente es la materia prima, el sonido. Entonces, yo diría, una primera definición que podría dar es si la música puede ser la articulación del pensamiento a través del sonido. O sea, yo organizo mis pensamientos utilizando el sonido. Si pienso a Bach, a Beethoven, a Schumann, a Mahler, seguramente esta definición cae justa, ¿no? La otra definición es esa que dice la música puede ser la articulación del sonido a través del pensamiento. O sea, donde prevalece más la idea del sonido. Puede ser Chopin, puede ser Scriabin, donde el sonido es mucho más importante que el proceso compositivo. Entonces, para quien estudia música, el consejo sería, cada uno de nosotros tiene una índole, ¿no? Entonces, si a uno le gusta especular con la música, se dedique un poco de cuidado al sonido. Y si a uno le lleva el sonido, desarrolle más posible la especulación, las estrategias, ¿no? Trabajar en lo que uno no tiene, porque lo que uno tiene ya está ahí, no necesita mucho trabajo. La última
reflexión sería, es una cuestión muy personal, yo no creo que existan más ya hoy en día la necesidad o que no sea bueno clasificar la música por géneros, ¿no? Es tan vasta la oferta que ya uno no sabe realmente qué es qué. Entonces, no vale la pena decir música de concierto, música seria, jazz, cumbia chicha, música popular. En fin, hay solamente, en mi modo de ver, hay dos géneros de música, la música buena y la música mala. Ahora, eso parecería pretencioso, pero aclaro, ¿cuál es la música buena y cuál es la música mala? La música buena es la música que cumple con su cometido, que cumple con el propósito que se pone. Si yo tengo una canción que quiero que venda y realmente vende, es buena. Porque su parámetro de calificación no es el parámetro musical, es el parámetro comercial. Ahí tienen ustedes una famosa canción boliviana que se llama La Bomba, que ha vendido millones. O la misma, la otra que era de los Carcas con los brasileros, que La Lambada, ¿no? Esa música es buena porque está hecha para vender y vende. En su rubro está bien. Así como la música que está hecha para pensar, tiene que dar motivos de pensar. No creo que valga la pena pensar que yo personalmente, que lo que yo hago tenga que tener un público de 1000 personas. Va a ser imposible. Yo les cuento una anécdota. Algunos años atrás, yo tenía una ópera de cámara y en París, en un pueblito cerca de París, en las afueras de París, hicieron un nuevo teatro pequeño y me contactaron para llevar esa ópera, para inaugurar este pequeño teatro. Bueno, éramos un grupo pequeño de 2, 3, unas 8, 10 personas nomás. Y el costo de ese viaje y llevar todo era una cuestión tipo 30.000 euros, 35.000 euros, no recuerdo. Y fuimos y lo hicimos. Y en la sala habían 17 personas. También siempre en París, en la sala Pompidou, ¿no? En el centro Pompidou, que es una cosa entre las más importantes, un grupo de cámara tocaba una obra mía, el grupo se llama De Sem, dirigida por el director del Conservatorio Superior de París, o sea que tenías todas las de pensar que iba a ser un evento, ¿no? Habrán sido unas 60 personas en la sala, no más. Entonces, es pues ilusorio, ¿no? Es una ilusión que uno piense que la música que hace, o sea, que yo piense que lo que hago tenga que tener una acogida multitudinaria, ¿no? Yo sé que eso va para pocos, pero ese es el objetivo, comunicar entre los pocos, si quieren, ¿no? En cambio, obviamente, si yo quisiera hacer una canción que venda, a lo mejor no tengo esa experiencia, ¿no? Y muchas veces han llegado alumnos al conservatorio con su CD ya muy confeccionado y me han pedido opinión. ¿Qué piensa usted? Yo les digo, yo no puedo opinar sobre esto. Tienes que pensar esta cosa vende o no vende. Es marginal que sea musicalmente de calidad o menos, ¿no? Entonces, empiezo a hablar
Si no tienen preguntas, yo sigo aclarando que entonces lo que yo hago y creo que toda la música, entre comillas, clásica, sea una música no para público, para oyentes. No son la misma cosa el público y un oyente, ¿no? El oyente es alguien que está interesado en oír, es como el lector, una persona alfabetizada y un lector. Entonces, el que sabe leer puede leer Pato Donald, puede leer el periódico, la página deportiva o la página política, no sé, cualquier cosa, pero leer un libro es diferente, ya es una elección, ¿no? Yo decido de ir a una librería, comprar un libro, y son dos cosas diferentes. Y lo mismo creo que pasa con la música, ¿no? Entonces, lo que yo hago, lo hago para oyentes, para gente que quiere oír, que quiere participar activamente a la escucha de lo que hago, ¿no? Más allá que le guste o que no le guste, obviamente. El título que he dado a esta conferencia, a esta charla, es el sonido autógeno. El sonido autógeno es el sonido que se genera por sí mismo, ¿no? En realidad viene de un escrito que hizo una compositora italiana como comentario a la música que hago, ¿no? Y en realidad tiene razón, porque yo creo que la cuestión del temática, en el sentido de tema, de melodía, sea una cuestión que empieza a desmoronarse ya desde el mismo Beethoven, ¿no? Yo encuentro difícil decir que pa 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 pan sea una melodía. No me parece que corresponda a Amame Alfredo. Esa es una melodía. Ta 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 tan, no. Entonces, estos detalles me han llevado a considerar que cada sonido tiene su historia, cada sonido puede tener su historia, puede tener su capacidad expresiva por sí mismo, ¿no? Y obviamente, combinado con otros sonidos, modifica esa expresividad. Y eso viene también un poco de una reflexión sobre los idiomas, pues, nativos de Bolivia, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo, ustedes se han percatado que la música autóctona es una música silábica, ¿no? Ta, 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 con ritmo muy difícil que haya una ligadura entre dos sonidos. Y por lo contrario, el idioma hablado es completamente musical, es casi como cantar. Entonces, estos detalles me han empezado a hacer pensar, pues, a reflexionar. Entonces, el cuento del que di la culpa a don Alberto Villalpando empieza. Terminé mis estudios en el 77, ¿no? Y empecé, digamos, a componer, digamos, seriamente, entre comillas, un año antes de terminar mis estudios. Y obviamente, siendo un estudiante, componía con las técnicas seriales, post-seriales, tratando de personalizar lo que yo hacía, dedicándome mucha atención al timbre, ¿no? A cómo sonaban las combinaciones tímbricas, con la idea también de tener un timbre que me fuera familiar, ¿no? Yo he vivido
toda mi niñez y mi juventud en el altiplano, en Oruro. Por cuestiones de familia, mi padre ha sido uno de los ideólogos y promotores de la reforma agraria. Entonces viajaba al campo muy a menudo y muchas veces yo le acompañaba. Y eso me ha llevado pues a descubrir estos detalles, ¿no es cierto? Entonces trataba de evocar esa atmósfera, esos timbres. Y bueno, de esta época, de esta producción, digamos, de los primeros trabajos, salió una obra que fue el primer concurso que hacía yo, y era una obra para clarinete y orquesta, y ganó un premio internacional. Entonces, esa fue una especie de ingreso en el campo profesional, ¿no? Porque me puso en contacto con el editor que era más grande en Europa en ese momento, Ricordi, y te hacen un poco de propaganda, empiezan a pedirte obras, a interesarse en lo que haces. Digamos que entre el 78 y el 82 fueron años muy productivos en ese sentido, y en el sentido también de hacerme conocer, ¿no? Justamente había que trabajar mucho, ¿no? Ese es un aspecto muy peculiar. Los exámenes en el conservatorio del término medio son hacer una fuga en 18 horas, hacer un contrapunto de doble coro, 8 voces en 18 horas. Entonces te cierran, tienes que llevarte tu fiambre y tienes que... Y se trabaja, pues, no te digo 18 horas, pero 15 horas seguidas hay que trabajar, es duro. Y el examen de diploma son 3 variaciones para orquesta, te dan 36 horas, entras a las 9 de la mañana y sales a las 9 de la noche del día siguiente, ¿no? Y estás trabajando todo el tiempo. Entonces, pues, aparentemente son exámenes anacronísticos, ¿no? Que no tendrían mucho sentido, casi folclore. Pero cuando estás en el baile de la profesión, te das cuenta que ese entrenamiento es útil, porque realmente cuando estás en la profesión hay que escribir horas, días y días, ¿no? Entonces, yo soy una persona que escribe reflexionando mucho. Yo soy perdonen la palabra, un cagadudas, ¿no? Entonces, para aclararme algo, empleo tiempo. Entonces, para mí era muy fatigoso escribir tanto, porque requería mucho tiempo. Y al final yo no estaba muy contento de lo que hacía, porque era muy rápido el ritmo, era muy veloz. Y eso coincidió con una propuesta de Ricordi que me ofreció un contrato de exclusiva, ¿no? Eso quiere decir que te lanzan pues al máximo nivel, porque te consiguen encargos importantes, Scala, orquesta de la televisión, esto y el otro, y no solo en Italia, obviamente, porque los editores tienen ese poder. Y no, pues yo dije no, porque no soy un caballo de carrera, ¿no? Pues tuve que asumir eso con mucha claridad, que no podía yo tener ese ritmo. Entonces, he preferido estar feliz de lo que hago, estar satisfecho de lo que hago, y aunque el perfil sea menos evidente, de todas maneras, profesional, creo que he conseguido lo que quería, ese equilibrio entre hacer cosas de las que estoy satisfecho, y al mismo tiempo que esas cosas se puedan oír de todas maneras, ¿no? Durante estos años yo me he dado cuenta de
de una propensión a la simetría, ¿no? No es que yo he querido construir simétricamente las cosas. Mi modo de pensar era simétrico, mi modo de ver. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿por qué será? Y claro, te das cuenta que, como la musicalidad no es una dote natural, es una dote a la que estamos inducidos, ¿no? Mi padre oía mucha música clásica, desde Bach hasta Stravinsky en su época, y yo oía mucho esa música de chico, entonces para mí fue natural imitar eso, ¿no? Entonces yo creo que la simetría también viene un poco de toda la naturaleza que uno vive en el altiplano. La montaña es como una pirámide, tiene dos segmentos. Nuestra arqueología es siempre simétrica, todos los grabados son simétricos. Me parece que hay un condicionamiento natural hacia ciertas cosas. Entonces, no es que yo he querido especular con la simetría, simplemente he asumido que es una condición natural de ver las cosas, partidas en dos, hacia arriba, hacia abajo, transversalmente. Y he empezado a trabajar ya con más conciencia sobre este asunto de la simetría, ¿no? En el 1980, yo debo decir que tenía mucha suerte. Yo tenía 30 años y se dio una oferta de que me hicieran un concierto monográfico, o sea, un concierto perfil con 6 obras. Creo que tenía listas 3 y tuve que escribir 3 para el concierto. Cada obra yo la escribía pensando de hacer una cosa nueva, diferente. Pero mi vergüenza fue descubrir en el ensayo general que todas eran iguales. Y yo no sabía qué hacer. No podía parar el concierto, pero al mismo tiempo no sabía dónde meterme porque me parecía pues una vergüenza realmente. Bueno, pasó el concierto y los críticos estaban pasmados, decían, tan joven ya tienes un estilo. Porque yo no buscaba un estilo y gracias a eso me he dado cuenta que realmente el estilo más bien que reflejar tus posibilidades refleja tus limitaciones, ¿no es cierto? Hasta donde nomás uno ve, ¿no? Y otro descubrimiento, aparte de las simetrías, ha sido el asunto de pensar el sonido desde su punto de vista natural. La música de los años, de la segunda mitad del siglo XX, es muy interesante como pensamiento, pero el resultado me quedaba siempre un poco con la duda, ¿no? Porque había una dislexia entre el pensamiento y en lo que sonaba. Lo que te explicaban era muy interesante, lo que sonaba no era tan interesante, o de todas maneras no era tan comprensible de todas maneras. Entonces yo creo que esa experiencia de la segunda mitad de los años 50 en la música es positiva porque ha intentado pensar el sonido de una manera diferente. Ese es el legado que nos deja. No mismo los objetos, no las piezas, pero esa idea de pensar el sonido de una manera diferente. Entonces, pensar el sonido de una manera más natural, por la naturaleza del sonido que tiene sus armónicos, y esos armónicos producen pues una armonía, lo que los franceses después descubrieron también que se llama la armonía espectral, o sea, el utilizo de las resonancias. Y además desarrollar la técnica de los instrumentos, ¿no? He tenido la suerte de compartir con muchos virtuosos de instrumentales,
Giancarlo Schiaffini, un trombonista, Villarrojos, clarinetista, Michiko Hirayama, cantante, Francis Whitty, chelista, violinista, en fin. Eso me ha ayudado mucho en investigación sobre las posibilidades del instrumento y conocimiento del instrumento, de manera que lo que escribo aparentemente difícil no es pues difícil, es más bien de mirarlo con atención, ¿no? Porque es todo muy controlado desde el punto de vista de la factibilidad. Entonces, esta idea del sonido natural como que crea una especie de trasfondo armónico, un fondo armónico en el que se desarrolla un discurso musical entre disonancias y consonancias. Todo esto me ha llevado a pensar en un cierto momento a ver qué pasaba con la famosa escala pentafónica, ¿no? Y yo lo he visto de una manera diferente. Perdón, un momento. Voy a ver. Ahí está. Tac, tac y tac. Ahí está. Entonces, ¿cómo escribo? Aquí tienen a la escala pentafónica. Esta aquí, ¿no? Tarirán, tirarán, tirarán. Entonces, lo que a mí me parece escuchando la música y viendo además una vez un instrumento de hace 2000 años, un instrumento de cerámica, me parece que esto no es una escala. El modo de pensar no es hacer combinaciones dentro de esta escala. Más bien son dos módulos simétricos. Tercera menor tono, tercera menor tono. ¿No? Este instrumento que he visto era un instrumento que tocaba como si tocaras con boquilla, ¿no? Un instrumento de cerámica que tenía 3 huecos que daban justamente 3 sonidos, una tercera menor y un tono. Entonces, ¿y esto de dónde sale? Esto es el armónico. O sea, después de la octava viene la quinta y de ahí creo que sale esto. Entonces, mi reflexión sucesiva es ponerle un grupo de sonidos complementarios, o sea, rellenar estos vacíos. Y se determina una cosa interesante, que esta proporción grande-pequeño se reproduce aquí también, pequeño-grande, un semitono y un tono. Entonces, este material y este material, que es igual, son la base sobre el que yo voy a trabajar. Entonces, aquí tienen ustedes este material, este módulo de 3. El segundo módulo es un módulo derivado, su armónico. Son todos armónicos, la quinta de este. Y a su vez estos podrían ser los armónicos de un sonido, de un supertónico, ¿no? Aquí está, esta secuencia la uso como base, como eje, que tiene su derivado y a su vez es derivado de este otro sonido. Entonces tengo 3 planos para jugar. Obviamente estos 3 planos tienen sus complementos, ¿no es cierto? Lo que hago para desarrollar
esta secuencia de 3 sonidos, empiezo a mover. El tercer sonido lo bajo. El segundo y el tercero bajan ta, ta, ta. Y aquí se bajan todos. Y los sonidos complementarios actúan de la manera opuesta. Si este es un intervalo pequeño, este es un intervalo grande. Este es un intervalo pequeño, este es grande. Este es pequeño, este es grande, este es grande, este es pequeño. Entonces, estas son las posibilidades de combinación que yo tengo de este núcleo de 3 notas. Este núcleo de 3 notas, entonces lo que hago es transportar, partiendo del La, partiendo del Do y partiendo del Re. Entonces mi primera sección ha de ser esta, que tiene su supertónica, que es el Re. Esta, que tiene su supertónica el Fa, y esta que tiene Sol. Y la cosa curiosa es que obviamente se va formando una macro secuencia que es la misma, tercera menor y tono. Entonces, esto para mí es un sistema, ¿ya? Entonces, este sistema, yo le atribuyo señales, gestos musicales, gestos sonoros, no musicales, sonoros. Entonces, por ejemplo, el módulo base va a tener características, por decir, melódicas. Tan, ta, tin, ta, tin, ta, tin, tan. La, do, re, do, re. ¿Ya? Su complemento son estas notas que van a tener una connotación armónica. Las notitas negras, ¿no? Estas de aquí. Están siempre al medio o antes o después de la melodía. Cuando toco una nota que es el La, que me lleva al sistema subsidiario, aquí está. En el sistema subsidiario el módulo cambia, es acorde y las notinas complementarias son melodía. El opuesto, el complemento, ¿no? Es importante siempre pensar en el complemento, ¿no? Porque no es su contrario, o sea, estas notitas disonantes no son el contrario de las consonantes. El no no es el contrario del sí, es el complemento. Sin el no, el sí tendría poco sentido, ¿no? Entonces, más bien afirman esto. Y cuando llega el re, parte esta nota de aquí. Entonces, le atribuyo una forma acordal con el ribatuto, pa, 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 cada que llega esto, pa, pa, pa. Entonces, se determina una especie de cuadro casi automático, ¿no? ¿Cuál es cuál es la ventaja de trabajar harto en esta fase, en esta etapa, de definir todo muy bien? Que una vez que esto está definido, yo soy muy libre de reiterar, repetir. Yo puedo decir tan, ta, tin, ta, tin, tarirán, tari, tarirán, y jugar con este elemento, porque su naturaleza no se va a comprometer al oído, ¿no? Y otra cosa muy importante es decir que esto es todo lo que puede estar en la partitura, pero no necesariamente tiene que estar. Pues yo puedo directamente hacer solo los acordes. No va a cambiar la naturaleza del
del proyecto, ¿no? Bueno, obviamente, son los acordes, quién sabe, no al principio más o menos tengo que dar todos los elementos, después puedo hacer una sección solamente con algún elemento, ¿no? Si está claro esto, podría pasar a mostrarles en una partitura cómo esto se juega. Ahí está. Esta es una partitura para orquesta. Cuando yo les decía que yo soy lento, no es un cuento. Esta es una partitura para orquesta que me ha llevado 9 años hacerla. Ahora, eso no quiere decir que sea buena, obviamente. Simplemente les digo que yo soy muy lento, ¿no? Aquí tienen ustedes este re, que es la nota tónica, y aquí tienen una expresión de esta nota re con como una nube de armónicos, ¿no? Aquí está la nota re, que juega con sus semitonos, con mi bemol y con do sostenido. Entonces, lo que yo estoy haciendo en esta sección es tratando de dar el ámbito, el ambiente armónico con este pedal, con esta tónica de re. Aquí está re, mi, re, do sostenido, ¿no? Y con estas nubes que se van cambiando su densidad, ¿no? Y sobre ese ambiente armónico, aquí se enuncia el segmento base. Tan, tarin, tin. ¿Ok? Aquí se llega con este fortísimo para cerrar esta sección de preparatoria. Y aquí tienen re, la, re, sol, ta, ti, ta, ti, ta, que dan claramente la idea del re, el acorde de re. Y aquí parte la melodía que está aquí. Re, 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 mi, re, y la tercera menor ha de ser a bajar después. La nota complementaria aquí está. Mi, ta, 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 ta. Tam, pa, pa, param, pi, pi, pam, ¿no? Esta nota tiene su derivado, que es esto, que son armónicos de re, mi bemol, re, do sostenido, en timbre de armónico. Aquí está re, re. Y esta nota ribatuta se transforma en acorde ribatuta, aquí está. Y esta nube que había de re también entra cuando aquí se complica la cosa, le doy otra vez en la supertónica, en este caso ya no es re, es sol. Y eso es más o menos lo que va yendo. Parte otro sistema, el sistema a la quinta, entonces aquí ya son 2 sistemas con las mismas características. Este es el A, este es del A, esto ya es del B, y esto también tiene que ver con eso. Entonces, hay una cierto automatismo, ¿no es cierto? Pero, como les repito, esta parte, que es la parte, digamos, básica que va a determinar todo esto, es muy libre. Y estas también
no necesariamente tienen que estar. Obviamente aquí están porque es al inicio, es el principio, estoy como rayando la cancha, entonces está bien que yo raye todos los términos del asunto, ¿no? Una idea que tengo sobre la fantasía es que la fantasía no es pues tener tantas ideas. La fantasía más bien es tener muchos puntos de vista sobre la misma idea, ¿no? Eso ayuda a desarrollar exponencialmente las ideas. Y en el hacer música necesitamos de dos elementos, dos tipos de fantasía. Una fantasía que es la fantasía libre, quiero hacer una cosa, te inventas algo. Y el segundo tipo de fantasía es el ingenio, ¿no? Es cómo construir esta fantasía, cómo hacer que esta fantasía sea concretamente una pieza para que se oiga. En ese sentido hay un escrito de uno de los compositores más importantes una segunda mitad del 900, que es Giorgi Ligeti, que dice que una partitura es como un cristal al estado líquido. O sea, un cristal que contiene, ese líquido contiene toda la química del cristal. Y el cristal se hace sólido cuando suena, ¿no? O sea, la misma química que está en el papel tiene que ser la química que está cuando suena. Y por eso es que yo pienso que la música no necesita muchas explicaciones, ¿no? La música se explica sola, sonando. Entonces, yo quisiera cerrar esta charla. Es una cosa importante. El trabajar con elementos relativamente independientes, no son interdependientes. Pueden dialogar los elementos, las secciones, pero no necesariamente dependen la una de la otra. Entonces, eso hace que yo pueda pensar que estoy trabajando con un contrapunto de sistemas, ¿no? Y cada sistema es como si fuera una pequeña obra. Entonces, en ese sentido, mi forma preferida, como dicen los italianos, es la forma del chancho. Porque cuando se elabora el chancho no se bota nada, se recupera todo. Y yo hago más o menos algo parecido. Aquí, ¿dónde está? Perdón, un ratito. Como una 2, el sonido. Aquí está. Esta es el último trabajo que he hecho. Es una obrita para guitarra y piano. Ahí está. Vean nomás, traten de ver un poco, memorizar visivamente este pedacito de página, ¿no? Acorde, la nota que da la guitarra y el piano que juega con estos armónicos y cosas. Esta figura, aquí está la nota base. Entonces, ¿qué pasa? Que con este modo de trabajar, yo saco de esta obra que es para 2 instrumentos, me salen 3. Me sale una obra para piano solo y una obra para guitarra sola más, ¿no? Obviamente tengo que hacer pequeñas repeticiones,
no mucho añadir, más bien repetir cosas, ¿no? Y les confieso que esas repeticiones son casi de oreja, ¿no? No tienen... Esa es la parte buena diferente de lo que es la música que hacen mis colegas europeos, que siempre están muy condicionados por el proyecto. Ahí está. Ahí están las notitas de la guitarra, ¿ven? Es una obra diferente, pero el material es el mismo y el recorrido es el mismo también. Y esta es la obra para piano. Ya está viciosamente. Ahí está. Hasta en el título me ahorro pues ideas. El título de la obra para guitarra y piano se llama Con un oír lejano. Y de ahí la para guitarra se llama Con un oír y la para piano se llama lejano. Entonces hago la misma operación que hago con la música, la hago con el título, ¿no? Entonces, para cerrar esta posibilidad de superponer estructuras, me ha llevado a hipotizar una cosa que creo, a lo mejor es una ilusión, pero a oírla no me parece tanto. A tomar un material, ese material de los módulos de la escala pentafónica, es una obra para cuerdas, y la idea es que es como que se sobrepone una musiquita de un grupo autóctono, de los chipayas, ¿no? La idea, por decirla simplemente, es como si fueran dos hijos de la misma madre, ¿no? Porque contienen la misma química. Entonces, yo voy a hacer un poco de eso. Ya. Ahora sí.
etcétera. Bueno, éxito sería. No sé si tienen preguntas o dudas, en fin. Más o menos esa es la idea de lo que hago. Podemos, mientras ustedes piensan, les pongo esta cosa del sonido autógeno que a lo mejor puede ser interesante. Maestro Alandia, yo tengo una pregunta a lo que estoy ¿Sí? leyendo. En un inicio de la conversatoria hablaba sobre que la música puede llegar a generar emociones, ¿no? Pero no llegar a pensarlo. En cuestión al sonido autógeno, ¿cómo se puede Sí. usar ese recurso para generar este tipo de sensaciones o ya se descarta? No, yo creo que cada sonido, cada cada sonido, inclusive un sonido solo, según cómo lo emitas, puede ya tener una expresividad, ¿no es cierto? Eh, Obviamente, estamos hablando también de oír la música con la intención de descubrir cosas, ¿no es cierto? Entonces, un sonido que no necesito construir discursos, ¿no? Es como si una palabra de por sí, una palabra ya tiene su significado. Eh, Normalmente el significado de la palabra está en un contexto, ¿no? Según cómo combinas con las palabras. Pero también una palabra puede tener su expresividad según cómo la dices, ¿no? Con qué énfasis, con qué intención, con qué volumen. Entonces, esa idea de la palabra aislada que tiene su expresividad según cómo la das, está en el sonido también. Cada sonido puede tener su expresión y generar de esa expresión otros sonidos.
Gracias, entendido. No sé si hay otras preguntas. Hay una pregunta de Belén Valderrama. ¿Sí? Dice, buenos días, una pregunta un poco fuera del ámbito musical. Me gustaría saber si se puede hacerle una pequeña entrevista a Edgar Arandia. Es para un artículo en la revista cultural de Dicen por ahí. Muchas gracias antemano. Desde luego, ¿no? Puede escribirme a la mail. No sé si se ve en la pantalla. De todas maneras es edgar.alandia@libero.it. It. Maestro, y sobre, en cuestión a sus composiciones, usa bases sobre las escalas dodecafónicas. En este último, por ejemplo, En este último es ese esquemita que he mostrado, son los tres sonidos, ¿no? así. Eh, Normalmente yo no aconsejo, bueno, no acostumbro yo, no aconsejo usar una secuencia, ¿no? Que viene de la técnica post-serial cuando no tienes que hacer toda la serie, puedes hacer una secuencia de 5 sonidos, ¿no? Y con ese material trabajar, tratando de establecer cuál puede ser su ámbito armónico, qué sonidos son afines a ese ámbito armónico, cuáles son. Automáticamente se determinan dos categorías, los sonidos afines a un sonido básico y los sonidos extraños. Entonces ya son dos categorías, categoría de sonidos principales y sonidos complementarios, y entonces ya las combinaciones empiezan a salir a partir de eso, ¿no? Yo creo que cada material, cualquier material que tengas, puede ser un acorde, una secuencia, eh, hay que analizarlo muy bien porque el material contiene ya su posibilidad de desarrollo, su gramática, hasta su sintaxis a veces, ¿no? Eh, lo importante, la composición se define en dos momentos, ¿no? Que son descomponer, o sea, analizar el material, descomponer, tratar de investigar sobre el material. Y el segundo momento es recomponer, o sea, el momento en que compones la obra, ¿no? Ese material le das una forma. O sea, los dos momentos son descomponer y recomponer. Entonces, cualquier material puede ser útil y no necesariamente tiene que ser un material informal, puede ser un acorde consonante perfectamente. La opción hoy en día está abierta, no depende del material que utilices o del lenguaje que utilices, no puede ser perfectamente consonante. Ahí tienes Arvo Pärt, que usa la música modal gregoriana, y Lindbergh, que usa la música tonal completamente. Es el modo en que se utiliza que determina su actualidad o menos, ¿no? Hay una pregunta de Alejandro Montero. Dice, ¿Sí? buenos días, maestro Alandia. Muy buena la conferencia. ¿Existe algún libro o escrito que hable sobre este tema a más profundidad? Bueno, en realidad, más que libros son experiencias, ¿no? Experiencias sobre el campo, escribiendo. Eh, Obviamente que si quieren documentarse, pueden leer el libro de Pensar la música hoy día de Pierre Boulez, pero que es hoy día de hace 50, 60 años, no es hoy día, hoy día. Más que todo hay escritos. Yo creo que si buscan en internet, busquen los autores, ¿no? Y entre los autores seguramente van a conseguir escritos, conferencias. Eh, yo creo que conviene documentarse un poco sobre los autores. La misma música clásica, más allá de las normas, de las reglas que se dan de armonía, de contrapunto, está bien saberlas, pero se aprende mucho más leyendo la literatura musical, ¿no? Se descubre mucho más. Entonces vale la pena leer y escuchar, sobre todo escuchar la música. Yo creo que el déficit principal es ese, de escuchar, conocer la música como música. Ustedes tienen una suerte que
nosotros hemos tenido menos, ¿no? De poder disponer de YouTube, de Spotify, de SoundCloud, de cantidad de plataformas donde hay de todo. Entonces, hoy en día ya no se puede contar el cuento, ¿no? Porque inmediatamente ustedes pueden verificar que sí o que no en mil maneras. Esa suerte ustedes la tienen hoy en día y aprovechenla. Maestro, una pregunta. La sugerencia sería entonces para ir introduciéndose al lenguaje, lo que es la música autógena, escuchar bastante música, ¿no? Para... Sí, eso de la música autógena es una cosa peculiar. Quién sabe, un mío límite, obviamente, un mío defecto, una mía posibilidad, eso yo no sé. Pero en general no es tanto la música autógena cuanto la música que hay que oír. Como les digo, las opciones hoy en día son de lo más variado, ¿no? Cuando yo terminé mis estudios había que persinarse dodecafónicamente para escribir música. Hoy en día no, puedes hacer lo que te dé la gana. Repito, lo importante es tratar de ubicarse Tengan en cuenta una cosa. Hoy en día, en un corto publicitario de televisión, en 30 segundos les dan cantidades de informaciones de un objeto, a qué sirve, cuánto cuesta, de qué color, cantidades de informaciones en 30 segundos. Entonces, cuando uno va al teatro y empieza a ver Shakespeare y dice ser o no ser, el problema. Uno se duerme, pues, ¿no? Con esa velocidad a la que está acostumbrado hoy en día. Entonces, no se trata de no hacer Shakespeare, hay que hacer Shakespeare de una manera que te interese, que respete que siga un poco esa velocidad perceptiva que hoy en día se tiene. Entonces yo creo que ese es un elemento que va considerado, ¿no? Listo. Gracias, maestro. Ok. Bueno, si no hay más curiosidades, yo me despediría con nuevamente mucho agradecimiento a Gabriel Rebollo, al maestro Villalpando. Ya le he reiterado mi agradecimiento no solo formal por la circunstancia, es mucho más lo que le debo. Y estoy muy feliz de haber retomado los lazos que siempre han sido lazos un poco sueltos y perdidos nostálgicamente. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Ha sido una exposición realmente reveladora sobre su trabajo, una cosa puntual, brillante. Le agradezco mucho. Gracias a usted, maestro. Gracias, Gabriel. Es una clase muy linda. Gracias, maestro Villalpando. Gracias, maestro Alandia. Entonces, solo quedaría invitar a todos los presentes a los conciertos de las jornadas, maestro Villalpando, que entiendo que el programa de los conciertos se va a publicar hoy día más tarde en las redes, ¿verdad? Así es, Gabriel. Se publican los programas y, naturalmente, las vías de acceder a los conciertos que empiezan el día de mañana a las 7:30 de la noche. Todos quedan invitados. Gracias. Y quiero aprovechar para invitar a todos a la próxima conferencia, la última de este ciclo de conferencias, cuando el rector del Instituto de Bellas Artes de Santa Cruz de la Sierra tiene a su cargo una conferencia sobre la música para orquesta número 1, escrita y compuesta por el maestro Alberto Villalpando. Nuevamente, gracias, maestro Edgar Alandia, y si no tenemos nada más, sería esta la despedida. Gracias, chaucito. Chao a todos. Muy lindo, Edgar. Chao. Gracias, maestro.
Bien. Hasta la próxima.